Cuando el Hijo del Hombre venga con todo su esplendor y acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Todos los habitantes del mundo serán reunidos en su presencia y él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, poniendo las ovejas a un lado y los machos cabríos al otro. Luego el rey dirá a los unos: venid, benditos de mi Padre, recibid en propiedad el reino que os ha preparado desde el principio del mundo. Porque estuve hambriento y vosotros me disteis de comer. Estuve sediento y me disteis de beber. Llegué como un extraño y me recibisteis en vuestra casa. No tenía ropa y me la disteis. Estuve enfermo y me visitasteis. En la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos te contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento y te dimos de comer y beber? ¿Cuándo llegaste como un extraño y te recibimos en nuestra casa? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te la dimos? ¿Cuándo estuviste enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro que todo lo que habéis hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Palabra del Señor. Pues esta palabra del Evangelio de Mateo, Carlos de Foucauld dice que transformó su vida como ninguna otra, porque él se hizo consciente de que el mismo Señor que había dicho: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, había dicho: todo lo que hayáis hecho a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo habéis hecho. Entonces, para él, esta palabra representa la síntesis de esas dos presencias reales del Señor en su cuerpo y en su sangre, en la Eucaristía, a la que nos llama para participar y para adorar, y también esa presencia en los necesitados, en los hermanos, a la que también nos convoca para de alguna manera adorar su presencia y hacernos hermanas y hermanos, hacernos servicio, ¿no? Fraternidad. A mí me habían pedido que esta tarde presentara a Carlos de Foucauld desde la perspectiva de la fraternidad. Carlos de Foucauld, vamos a ver que es un personaje pues muy polifacético y podemos abordarlo desde muchos aspectos diferentes, pero vamos a intentar fijarnos en la fraternidad, en él como hermano, hermano universal, y a mí me gusta también decir hermano inacabado. Y en esa primera diapositiva que tenemos ahí, si se fijan, aparecen distintos rostros de Carlos de Foucauld, siempre en compañía de otras personas. Porque en el fondo la fraternidad no es un punto de llegada, no es algo que conseguimos de una vez para siempre, sino que nos vamos haciendo hermanos, hermanas en el camino de la vida, ¿no? Y de alguna manera son los demás los que nos reconocerán como hermanas o hermanos por la manera de relacionarnos con ellos. También hermano universal, porque el Papa Francisco ha recuperado esta faceta suya para proponerla a toda la Iglesia, y ahora veremos cuándo lo hizo y cómo, pero un hermano universal que en el fondo no terminó nunca de construirse como hermano, porque hasta el final de su vida pues tuvo sombras, tuvo límites, y esto nos muestra que la santidad pues no consiste en entrar en un catálogo de perfección moral, de seres que han conseguido una perfección moral por sus virtudes, sino que consiste en, bueno, siendo reconocidos por la Iglesia como testigos, como personas que han vivido a fondo el Evangelio, poder bajar de los altares y ponerse a caminar con nosotros y ser testigos hoy para nosotros en nuestra Iglesia de hoy. Esto es lo que vamos a intentar mostrar a lo largo de... A ver, se supone que esto baja, ¿no? ¿Cristina? Vale, vale. Estamos aquí con las cosas de la técnica. ¿Te ha saltado? Sí, sí.
No importa porque mientras lo arreglas yo aprovecho para agradecer mucho. Ahora ya estoy bien. Pero quería, antes de seguir, pues agradecer mucho que me hayáis invitado, porque tenemos que recuperar la presencialidad. Yo les decía pues a estas hermanas que podríamos haberlo hecho desde casa, tranquilamente cada uno, pero tenemos que volver al contacto humano, porque también en ese camino de encontrarnos, de reconocernos, de alegrarnos, porque he encontrado aquí a personas conocidas y queridas, pues también en ese camino nos vamos haciendo hermanos. Así que gracias, y gracias también a Javier, que fue el que me invitó, aunque hoy no pueda estar aquí. Bueno, como saben, Carlos de Foucauld fue canonizado el 15 de mayo del año 2022, fue canonizado por el Papa Francisco, había sido beatificado en el año 2005. Y a la familia espiritual, pues globalmente la canonización de Carlos de Foucauld no fue algo que nos interesara mucho en sí, no fue algo que nos moviera mucho por dentro, todo lo que era pues la celebración, ese movimiento, ¿no?, que se genera siempre en torno a una canonización, que es un movimiento muy importante, pero sí que nos alegramos de poder seguirle como testigo para la Iglesia Universal. Y esto fue muy bonito en Roma el día de la canonización, porque le canonizaron con otros 7 nuevos santos. Y entonces él, pues que es verdad que convocó a muchísimos fieles en la plaza de San Pedro, al fin y al cabo fue canonizado como uno de tantos, con otras personas, ¿no? Como a él le gustaba vivir siguiendo a Jesús en Nazaret, ¿no?, esa vida oculta. Pues también la canonización entre 7 más le permitió pasar un poco pues en ese lugar pues como otros, ¿no?, inadvertido. Y sin embargo, pues recuperamos su testimonio, que es verdaderamente contemporáneo. Vamos a intentar ver entonces, no pasa muy bien, ahora sí. Vamos a intentar ver entonces cómo en Fratelli Tutti, el Papa Francisco, al final de la Fratelli Tutti, no sé si se acuerdan de que él propuso a Carlos de Foucauld precisamente como modelo para la construcción de la fraternidad. Dice el Papa Francisco: quiero terminar recordando a otra persona de profunda fe, quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Se trata del beato Carlos de Foucauld. Él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos, abandonados en lo profundo del desierto africano. En este contexto expresaba sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano y pedía a un amigo: ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos. Quería ser en definitiva hermano universal, pero solo identificándose con los últimos llegó a ser hermano de todos. Y dice el Papa que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros, ese sueño de la fraternidad universal que pasa por la identificación con los últimos, como escuchábamos en el Evangelio de Mateo. ¿Es posible para nosotros hoy aquí en Madrid vivir esta identificación con Jesús hasta llegar también nosotros a ser hermanos y hermanas universales? En el fondo, ¿qué puede tener en común con nosotros este Carlos de Foucauld, que es un caminante y del que vamos a intentar describir algunos rasgos, con nosotros, ¿no? Y digo, ¿qué puede tener en común? Porque Carlos de Foucauld es francés, nosotros somos aquí españoles. Bueno, hijo y hermano, que lo somos todas y todos, porque hemos llegado al mundo por la misma puerta, pero un hombre que fue aristócrata, me imagino que aquí no hay ningún conde ni varón ni marqués, militar, explorador, que pasó pues mucho tiempo explorando ese Marruecos hasta entonces desconocido, amigo de sus amigos, es una faceta que lo define mucho, que vivió una búsqueda vocacional muy compleja, porque primero fue trapense en Francia, después trapense en Siria, 7 años trapense, para después convertirse en ermitaño en Nazaret durante 3 o casi 4 años. Después se hizo ordenar sacerdote, aquí tenemos a Apolinar como sacerdote. Un hombre que fue lingüista sin haber hecho nunca estudios de lenguas y sin embargo escribió un diccionario francés tuareg, mejor dicho tuareg francés, que hasta ahora no ha sido superado.
Un hombre que fue misionero un poco a pesar suyo, porque le costó comprender lo que significaba ser misionero a él, que quería evangelizar por la presencia y no por la catequesis o por el adoctrinamiento, y que llegó a ser, pues, por el testimonio de su vida, hermano universal. ¿Qué puede tener que decirnos a nosotros hoy este hombre con este perfil en nuestro siglo XXI, en esta sociedad en la que nosotros vivimos, de cara a la construcción de la fraternidad, ¿no? Yo creo que para poder responder a esta pregunta, primero tenemos que conocer un poco su biografía, ¿no? Y ver cómo él fue desarrollando desde el inicio de su vida y hasta el final este sentido profundo de fraternidad que va a identificarle incluso ahora en nuestra iglesia contemporánea. Primero, es un hombre que se caracteriza por un itinerario, yo digo, complejo. Él nació en Estrasburgo en el año 1857 y murió en Tamanrasset, en Argelia, en el año 1916, ¿no? Vivió, pues, una vida no muy larga y su itinerario complejo abarca muchas facetas muy distintas. Es decir, no fue una vida lineal, una vida fácil, sino que, pues, por circunstancias y por su propio sentido interior de búsqueda, porque Carlos de Foucault es un buscador, un explorador, él va a tener que atravesar como fases muy diferentes, ¿no? Él nace en Estrasburgo, digo, en una zona que está ocupada, bueno, que será ocupada pronto por los alemanes durante su adolescencia. A los 5 años y medio queda huérfano de padre y madre, pero vive una infancia feliz. Y esto la mayoría de los biógrafos lo interpretan de una manera diferente porque estamos muy influenciados por Freud y pensamos que un niño que se ha quedado huérfano necesariamente es un niño infeliz. Y la vida de Carlos de Foucault lo que muestra es que cuando hay un vínculo de amor que arropa a la persona, aunque haya una pérdida muy profunda como es la pérdida del padre y de la madre, una persona puede crecer sanamente. Y de hecho Carlos de Foucault, cuando recuerda su infancia, durante toda su vida, cuando recuerda su infancia, va a decir que solamente tiene razones de agradecimiento, porque fue educado junto con su hermana Mimi, que es 3 años menor que él, fue educado por sus abuelos maternos, el coronel de Morlaix y su esposa, y bueno, pues hizo pues una infancia pues como la de los niños de su época, ¿no? Rodeado de primos, de primas, de familia, bueno, una educación bastante selecta, porque como les digo, pues era aristócrata, era vizconde. Y la cosa se empezó a complicar en la adolescencia. Vivió una adolescencia muy difícil. Primero, aquí lo tenemos, fijaos qué postura tan indolente. Esa foto es del colegio de Santa Genoveva de París, en los jesuitas, donde sus abuelos le mandaron a estudiar para preparar el ingreso en la Politécnica, digamos en la universidad, y los jesuitas le expulsaron, porque cuando llegó el tercer trimestre todavía no había abierto los libros. ¿Se acuerdan de esos libros que había que cortar? Las páginas había que cortarlas, ¿se acuerdan? Con un cortaplumas. Pues él todavía ni siquiera las había cortado. Entonces los jesuitas, que saben muy bien distinguir a las personas, dice Ignacio, con sujeto, es decir, con capacidad, le dijeron al abuelo, mejor lléveselo a su casa, póngale un preceptor a ver si recupera el tiempo perdido. Y efectivamente recuperó el tiempo perdido y entró con muy buena nota a la escuela de caballería de San Siro. Bueno, el caso es que durante la adolescencia Carlos de Foucault vive una crisis muy importante, primero porque él está muy bien en casa de sus abuelos y sus abuelos le mandan a estudiar a París y se siente fatal, encerradísimo, se siente en un internado con normas, el que había tenido pues una vida un poquito a lo suyo, ¿no? Educado por 2 abuelos mayores. Pierde la fe, empieza a hacer él había sido ya un gran lector en la biblioteca de su abuelo en casa, pero aquí en el colegio de Santa Genoveva, como se aburre mucho, sigue con las lecturas de los ilustrados y estas de Voltaire, Montaigne, y él va perdiendo la fe. Y después hay un tercer elemento que hace que su adolescencia y su primera juventud sean muy difíciles, y es que muere su abuelo. Su abuelo era el pilar de su vida, era el pilar moral de su vida, y cuando muere el coronel de Morlaix, Carlos de Foucault queda completamente
perdido, pierde la brújula, ¿no? Entonces él empieza, pues entra en la escuela de San Siro, empieza la carrera militar, que en realidad no le interesa mucho. Él hubiera querido ser marino, pero como su abuelo era militar, pues él siguió la carrera militar. No sabía muy bien qué hacer de su vida y un poco, pues, como hacían tantos chicos de su clase social, de su medio, pues entró en esta escuela, que era y es una escuela muy, muy prestigiosa. Pero lo que ocurre es que enseguida empieza a aburrirse. Y el problema es que se aburre. Y como se aburre, después de pasar varios años en el ejército y no ser tan mal militar como lo han pintado, sino un hombre profundamente aburrido, pues va a dimitir. Es durante esta época en la que él está en el ejército cuando tiene esas aventuras sentimentales que también los biógrafos han engordado mucho. Él, pues bueno, dice que a él le interesa el combate, es decir, estar en el campo de batalla es algo a lo que puede encontrar interés. Pero como son tiempos de paz, se aburre como una ostra en el cuartel. Entonces le parece una pérdida de tiempo y empieza pues a tener idilios, a tener pues relaciones ilegítimas y sobre todo se divierte desafiando a la autoridad. Por este motivo pues le van a sancionar varias veces y esto es lo que los biógrafos, si han leído algunas biografías de Carlos de Foucauld, pues a veces van a subrayar mucho, ¿no? Como si para ser después un gran santo hubiera tenido que ser un pecador, cuando en realidad los jóvenes oficiales de la época de Carlos de Foucauld eran todos más o menos parecidos, en el sentido de que todos iban de juergas, todos tenían relaciones ilegítimas, solamente que él se divertía desafiando a la autoridad y, por ejemplo, paseándose vestido de civil cuando le tocaba estar de guardia por las calles. Entonces, claro, era un desafío, ¿no? Era una manera de entretenerse, ¿no? Y de ponerle un poco de sal y de pimienta a su vida. Pero un día, en 1882, decide dimitir. Y miren lo que dice, cómo le explica. Presento mi dimisión. Detesto la vida del cuartel. Esta profesión me parece tediosa en tiempos de paz, que son los más habituales. De todas maneras, hace mucho tiempo que estaba dispuesto a dejar la carrera militar un día u otro. En esta situación he preferido marcharme de inmediato. ¿Para qué seguir arrastrando unos años más una vida en la que no encuentro ningún interés? Prefiero aprovechar mi juventud viajando, así al menos me instruiré y no perderé el tiempo. Es decir, que tenemos un hombre forjado, de carácter forjado, que todavía no sabe lo que quiere, pero sabe lo que no quiere. Y creo que es muy importante subrayar que este hombre se ha forjado en el seno de esa familia que le ha querido, con su hermana, con su familia ampliada, con su amigo Gabriel, con sus amigos del ejército, un hombre para el que las relaciones son fundamentales siempre. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces él se aburre y busca. Y cuando se va del ejército, lo que hace es ponerse a explorar. En aquella época estaban muy de moda los grandes viajes, los viajes por Oriente. Y él quiere hacer un viaje por Oriente con un camarada que también se va del ejército, pero este camarada al final se casa y no puede ir. Y entonces él cambia de plan y decide hacer un viaje de exploración en Marruecos, porque Marruecos es una zona en la que todavía ha habido pocos exploradores. Y él siempre tiene un deseo de más. Carlos de Foucauld es un hombre también marcado por el más. Siempre quiere ir más lejos, siempre quiere hacer aquello que otros no hayan hecho, siempre quiere descubrir más que los demás. Está al principio como en una fase de demostración de su valor, ¿no? Y entonces se pone a hacer un viaje por Marruecos que va a durar prácticamente un año, disfrazado de rabino, porque un europeo no podía viajar por ahí. Entonces se disfraza de rabino y con la compañía de un rabino, de un verdadero rabino judío, va a hacer un viaje en el que va a hacer tantos descubrimientos que a su vuelta la Sociedad Geográfica de París le va a conceder una medalla de oro y le va a abrir pues un futuro muy brillante, ¿no? Que él después no va a seguir, pero le va a abrir esa puerta. Y fijaos que con su hermana Mimi, que él tiene siempre una relación estrechísima y muy cariñosa, intenta escribirse mucho durante el camino, pero claro, las cartas tardan mucho tiempo, ¿no? Y su hermana
le reclama, está muy preocupada por él, es un viaje muy peligroso y él está intentando siempre pues tranquilizarla. Y en un momento dado le dice: cuando salimos diciendo que vamos a hacer algo, no hay que volver sin haberlo hecho. Ten este pensamiento ante los ojos igual que yo lo tengo presente en mi espíritu. Créeme, al acercarme a Mogador, que es ahí donde está esa flecha azul, ese es el itinerario de ida y vuelta que él sigue, ¿ves? Y esa es la flecha azul donde está Mogador. Al acercarme a Mogador, yo también he tenido con frecuencia no la tentación de regresar, pero sí la idea de lo bueno que sería volver, encontrarme tranquilamente a tu lado, con mi tía y todos nuestros seres queridos. Pero lo que está comenzado hay que terminarlo. Este es aquel que después va a aplicar esto mismo hasta el final de su vida en el compromiso con Jesús y con el Evangelio. Cuando lo que está comenzado hay que terminarlo. Pero fijaos bien en ese vínculo que tiene con su hermana y esa añoranza, ¿no?, del hogar familiar al que desea volver. Y bueno, termina el viaje y vuelve. Y cuando vuelve y está en París preparando la publicación de su libro, que los resultados de esta exploración los va a publicar en un libro científico que se titula Reconocimiento de Marruecos, Reconnaissance au Maroc. Bueno, pues mientras está él ahí en París escribiendo este libro y verificando resultados, un trabajo científico también muy importante, él vive al lado, muy cerca de su tía, de sus tíos, en fin, los Moitessier, que es la hermana Inés, que es la única hermana de su padre, su única tía paterna. Y esta mujer, la tía Inés, tiene 3 hijas y él se hace muy amigo de una que se llama Marie de Bondy, que se casará con un señor llamado de Bondy, un banquero, y es su prima María, y su prima Catalina. Y él descubre que estas 3 mujeres, él ha perdido la fe, ¿eh? Ha perdido la fe. Y va pues todos los días a comer a casa de sus tíos, pasa mucho tiempo con ellos, porque es un hombre muy de la familia. Y él empieza a descubrir que estas mujeres, primero, son muy inteligentes, no son unas mujeres, son mujeres cultas, cultivadas, inteligentes, de mundo. Su tía Inés tenía un salón literario, pero son mujeres también muy virtuosas, son mujeres buenas, mujeres leales, mujeres de virtud. Y además, el tercer elemento es que son mujeres muy cristianas, que de mucha práctica religiosa, que rezan, que van a misa todos los días, y esto él le interroga. Y él empieza a pensar, a lo mejor si estas personas tan inteligentes y tan virtuosas creen, puede ser que lo que ellas creen no sea tan absurdo como a mí me parece. Y empieza a hacerse esta pregunta. Y con esta pregunta en el corazón, él empieza a entrar en las iglesias. Él había hecho la primera comunión, pero había abandonado completamente la práctica religiosa. Y él empieza a entrar en las iglesias y cuenta después en un momento de su vida que empieza a sentir una gran paz sin saber cuando está en las iglesias. Y que empiezan sin saber por qué, dice, empecé a rezar esta extraña oración. Dios mío, si existes, haz que te conozca. Esta tía y estas primas han recibido a Carlos a su vuelta de Marruecos. Él dice, como hubiera podido esperar que me recibieran si nunca les hubiera fallado. Acuérdense de ese periodo de vida un poco libertina en el que él ha dilapidado una buena parte de su fortuna. Este viaje en Marruecos que ha hecho contra la voluntad de su familia y que les ha preocupado muchísimo. Y él vuelve cargado de gloria. O sea, sí, ha hecho grandes descubrimientos, pero lo que se esperaba en su fuero interno es que su familia le recibiera con reproches, que es lo que se merecía, ¿no? Y a él le toca mucho por dentro que le reciban, él dice, como al hijo pródigo, como hubiera merecido que me recibieran si nunca les hubiera fallado. No le predican, no le dan sermones, no le dicen que vaya a misa, no le dicen que se confiese, solamente le acogen tal como llega. Y este es el segundo elemento esencial en su conversión, el testimonio de fe
de su familia, del testimonio de acogida incondicional, de amor incondicional, de perdón incondicional de estas mujeres. Y después, estas mujeres eran muy amigas de un sacerdote que estaba allí en la parroquia de San Agustín, que era la de ellas, y la de Carlos, que vivía al lado. Un sacerdote también muy cultivado que se dedicaba a dar formación para adultos, lo que ahora podría ser formación para adultos en la parroquia, ¿no? Una parroquia de gente muy acomodada. Y Carlos, pues ya que empezaba a estar así tocado por dentro, pero que necesitaba razonar, porque es un hombre profundamente racional, dijo, pues voy a ir a pedirle a la Veu Belán, que se llamaba, la Veu Belán, voy a ir a decirle que me dé clases de religión, para entender, porque decía yo esto del dogma de la Trinidad, de la Eucaristía, no entiendo nada. Voy a pedirle que me dé clases de religión. Y dice, al igual que aprendí árabe y hebreo, pues quería aprender la religión católica. Y un día, pues entró a la iglesia de San Agustín, un día recordará él, de finales de octubre de 1886, entró en la iglesia de San Agustín y el Abeu Belán estaba en el confesonario. Y entonces él fue y le dijo, vengo a que me dé clases de religión. Y el Abeu Belán le dijo, arrodíllese y confiésese. Y le dijo, no, 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 si yo no tengo fe, yo vengo a pedirle que me dé clases de religión. Arrodíllese y confiésese. Él dice, me arrodillé, me confesé e instantáneamente me mandó a comulgar. Se ve que él salía para celebrar la misa y le dijo, venga y comulgue. Los biógrafos normalmente cuando hablan de la conversión de Carlos de Foucauld hablan de este momento, que es muy espectacular. Pero este momento solamente es una etapa en un proceso de conversión que es muy largo y en el que tenemos que tener en cuenta, pues eso, la acogida de su familia, el testimonio de fe, las preguntas que él empieza a hacerse y después todo lo que viene después. Dios aquí le sale al encuentro. Miren cómo se lo cuenta mucho más tarde, cuando él está ya por ordenarse sacerdote, a su amigo Henri de Castries. Mientras que estaba en París para la publicación de mi viaje a Marruecos, me encontré con personas muy inteligentes, muy virtuosas y muy cristianas. Me dije que quizá esta religión no fuese tan absurda. Al mismo tiempo me empujaba una gracia interior extremadamente fuerte. Empecé a ir a la iglesia sin creer porque solamente allí me encontraba bien. Y allí pasaba largas horas repitiendo esta extraña oración. Dios mío, si existes, haz que te conozca. Pues estos tres factores que les cuento, ¿no?, que le llevan a hacer ese proceso de conversión, a Carlos le van a poner en una búsqueda interior nueva, ¿no? Él se va a hacer explorador de sus propias tierras interiores y él va a ir descubriendo a Jesús como hermano. Su proceso de discernimiento vocacional va a ser muy largo. Él hubiera querido rápidamente entrar en una congregación religiosa, pero el Abeu Belán le hace discernir muy despacio y va a estar 3 años de discernimiento, el que ya era mayor, él ya no tenía 20 años, ya era mayorcito, y eligió la trapa porque era la orden que le parecía que le iba a permitir más vivir la identificación con Jesús pobre, porque él había oído a la Abeu Belán en esas clases de religión de formación que daba, él había oído decir que Jesús había elegido de tal manera el último lugar que nadie nunca se lo había podido arrebatar. Y a él esta palabra le enciende el corazón y dices, con este Jesús con el que yo me quiero identificar, es a este Jesús al que yo quiero seguir. Y piensa que la orden en la iglesia donde mejor le puede seguir es la trapa, porque es donde se vive una pobreza más extrema, una ocupación más importante. Los benedictinos, por ejemplo, de Solesmes, pues no le gustaban porque eran muy grandilocuentes para su gusto, las órdenes de vida activa tampoco, bueno, en fin, que entra en la trapa. Y allí va a estar 7 años, pero muy pronto, desde que él entra en la trapa, en cuántos votos, fíjense, ya se está preguntando si no podría fundarse una pequeña congregación para vivir realmente la vida oculta de Jesús en Nazaret. Porque él se da cuenta de que la vida de los monjes en la trapa, aunque es una vida de pobreza, es una vida muy diferente en el fondo a la vida de los pobres, reales. Y él lo que quiere es vivir una vida de pobreza más encarnada. En esta época, además, él también es duro, todavía le falta hacer mucho camino de humanización. Y entonces él piensa que los trapenses, pues que no son, por ejemplo, no son bastante pobres. Imagínense los trapenses. Entonces había una
hubo una regla según la cual iban, por ejemplo, a poder tomar mantequilla. Y esto él, cuando se entera que iban a relajar un poco la regla para no ser tan estricta, se llevó las manos a la cabeza y dijo: vamos a empezar por comer mantequilla, ¿y a dónde vamos a llegar? Entonces él, que quería esa radicalidad dura, pues poquito a poco fue descubriendo que ese no era su camino. Pero él no se fue de la trapa, sino que esperó hasta que el superior general le dijo: váyase y siga su intuición. También el abbé Ubelán, que le acompañó espiritualmente siempre, le mantuvo, le retuvo mucho y le hizo discernir muy despacio, porque él es un hombre impulsivo, ya lo hemos visto, ¿no? Que cuando se aburre o cuando encuentra que algo no tiene sentido, enseguida quiere cambiar, y sin embargo el abbé Ubelán le va calmando, le va atemperando, y él con mucha docilidad pues se deja conducir. Y cuando sale de la trapa, pues lo que quiere es seguir su intuición, que es la vida de Jesús en Nazaret. ¿Y qué hace? Pues irse a Nazaret, al pueblo de Nazaret, a vivir como ermitaño, y se pone a vivir allí como doméstico de una comunidad de clarisas, y allí pues él hace de sacristán, les pinta imágenes. Ven, esta imagen la pintó él en Nazaret. Pero allí él llega ya con la experiencia que ha hecho en la trapa, sobre todo en Siria, de que la pobreza de Jesús tiene que tener algo que ver con la pobreza de los pobres. Y aunque está como ermitaño en Nazaret, ya él sabe, como le dice a su hermana Mimi desde Siria, siendo todavía trapense: los pobres son nuestros hermanos, amaos unos a otros, así verán que sois mis discípulos. Son Jesucristo mismo, todo lo que haréis a uno de estos pequeños, a mí me lo haréis. Él en Nazaret, durante esos 3 años en los que vive pues muchos tiempos de oración, estudia mucha teología, él solo, con sus libros, va dejándose tocar por dentro por estos pobres, de los que también se acuerda mucho porque él los ha visto en Marruecos. Durante este viaje de exploración que hizo, descubrió una realidad que nunca se había imaginado, que es toda esa gente que vive en el desierto del Sáhara sin haber oído nunca jamás hablar de Jesús. Entonces, él descubrió esto. Al mismo tiempo, él ha descubierto que los musulmanes son personas profundamente espirituales, que viven una relación con la trascendencia muy profunda, y le interroga, ¿no?, ¿cómo es posible que el nombre de Jesús no llegue a ese sitio? Y poco a poco, pues por circunstancias, va sintiéndose llamado a la ordenación sacerdotal, y se va a ordenar sacerdote en 1901. Cuando se ordena sacerdote, no es para salir de su vida de Nazaret, es decir, no es como si antes él hubiera vivido la vida oculta y a partir de la ordenación él quisiera vivir una vida pues de predicación, no. Él se hace sacerdote para poder ser hermano de los últimos, pero fíjense de qué manera. Aquí lo tenemos celebrando la misa en el desierto, en una de sus giras por el desierto en 1904, que cada día tenía que montar y desmontar la tienda porque hacían más de 100 kilómetros a camello por el desierto. Ahí le tenemos celebrando la misa. Pues él explica así su sacerdocio. Dice: mis últimos retiros de diaconado y de sacerdocio me mostraron que esta vida de Nazaret, mi vocación, tenía que vivirla no en la tierra santa tan querida, sino entre las almas más enfermas, las ovejas más perdidas, más abandonadas. Este divino banquete del que me convertía en ministro tenía que llevarlo no a los hermanos, a los parientes, a los vecinos ricos, sino a los más cojos, los más ciegos, los más pobres, las almas más abandonadas y con menos sacerdotes. Una vida tan conforme como pudiera con la vida oculta del bienamado Jesús de Nazaret. Vieron entonces que para él no hay ninguna oposición entre esa vida oculta de Jesús en Nazaret con el hecho de llevar esa presencia de Jesús, y principalmente mediante el testimonio de amor de su propia vida y también mediante la presencia del Santísimo Sacramento, pues ahí encuentra él esa unificación interior, ¿no?, en su propia misión. Y piensen que él durante mucho tiempo va a estar impedido de celebrar la misa, porque los sacerdotes en aquel tiempo no podían celebrar la misa solos, y cuando no había ningún cristiano, y era muy frecuente, no podía celebrar,
Y después, cuando podía celebrar la Eucaristía, cuando ya le concedieron ese permiso de poder celebrar la misa solo, que fue un permiso que le mandó el Papa especialísimo, permiso muy raro, sin embargo, el Papa mismo le prohibió tener la reserva del Santísimo. Es decir, que, que su vida eucarística se fue forjando también un poco en la ausencia. Él tenía un gran deseo de pasar horas y horas a los pies del Santísimo Sacramento, pero resulta que no podía tener la reserva, pero sí podía celebrar. Entonces él fue descubriendo en la vida que la Eucaristía en realidad le llevaba a una vida eucarística que tenía también que ver pues, con el don a los otros, con el recibir de los otros, con el compartir. Bueno, una fraternidad que tiene mucho que ver con esa vida eucarística. Fue orientando su sueño, dice el Papa. Aquí le tenemos esta foto, es muy bonita. Miren que es todavía una etapa temprana porque él lleva todavía el corazón y la cruz. En etapas posteriores irá quitando todo signo religioso, como si su propia vida fuera ya el signo, ¿no? Como si no necesitara más. Él está en Beniavés ahí en el año 1904. Y dice a su cuñado Raimundo, el hermano, el marido de su única hermana, Mimi, le dice: mis ermitas se multiplican. Claro, él se va al desierto y la gente piensa que se va al desierto para hacerse ermitaño. ¿No? Van a ver por qué. Dice: mis ermitas se multiplican. Este año he tenido que agrandar la de Tamanrasset y construir una nueva en el Asecrem, en plena montaña. Esta última era indispensable para entrar en contacto con las tribus que no veo jamás en Tamanrasset. Es decir, que todo su deseo de ir al desierto consiste en salir al encuentro de aquellas personas que no pueden abandonar nunca el desierto. Es decir, con aquellas personas que están más lejos de lo que él considera que es la civilización, porque sigue siendo un hombre del siglo XIX bien formateado por su cultura francesa, por su idea colonial, bien formateado por su iglesia, es decir, como nosotros somos hijos e hijas de nuestra cultura. Pero en ese deseo él va a no ahorrar nada con tal de poder salir al encuentro de los que están más lejos. Cuando construye esta ermita de la Secrem, que todavía la tenemos, que está en un lugar muy alejado de la ciudad, de lo que es ahora la ciudad, que era una aldea de nada, Tamanrasset, y en plena montaña, en pleno desierto de montaña, incluso ahora no hay nada. Cuando él se va ahí es para entrar en contacto con tribus nómadas que nunca puede ver en Tamanrasset. Entonces él se va haciendo amigo de los tuaregs que están incluso más alejados. De esta manera fue orientando su sueño de fraternidad. Fue desbrozando también caminos de fraternidad a través de sus trabajos lingüísticos. Fíjense, también a su cuñado le va a decir: intento preparar los caminos con estos pequeños trabajos. Pequeños trabajos, 4 diccionarios, son 4 tomos, así cada uno, de más de 500 páginas, escritos a mano como es. Esta es una página del diccionario. ¿Por qué hace él estos trabajos lingüísticos? Pues porque él, que no se siente misionero, quiere preparar el terreno a los misioneros que vendrán después de él. Y porque también quiere preparar el terreno a los militares para que puedan establecer relaciones de fraternidad con los nativos. Este es su objetivo. Él hace estudios de lengua para dotar a los demás de herramientas que les permitan establecer la fraternidad, esa fraternidad con la que él sueña, ¿no? Y para eso él va a dedicarse más de 12 años, durante más de 12 horas al día, sin luz eléctrica, sin ordenador, a trabajos de lengua. ¿Vieron? Es inmenso. Cuando la gente se imagina a Carlos de Foucault toda su vida rezando delante del Santísimo en el desierto, es pura ignorancia. Lo que él hacía en el desierto, además de rezar y ver a la gente, era trabajar con mucho ardor para desbrozar caminos de fraternidad. Dice a su cuñado: intento preparar los caminos con estos pequeños trabajos, pequeños, ya ven. Actualmente no tengo que hacer más que 2 cosas: preparar el camino a los futuros misioneros, dándoles los medios de aprender fácilmente la lengua y haciéndoles conocer el país por adelantado, y preparar también las almas de los nativos, no haciéndoles discursos,
ni tratándoles de llevar la fe, sino poniéndoles en confianza, acostumbrándoles a venir al marabú, así es como me llaman, como al amigo, estableciendo con ellos relaciones de confianza y de amistad. Él no intenta entonces catequizar ni hacer grandes cosas, sino establecer con esa gente por la que nadie apuesta a nada, relaciones de confianza y de amistad. En el fondo, gastar la vida con ellos, ¿no? Y ser entre ellos una presencia de Jesús. Va a ser entre estos hermanos, poco a poco también un hermano que denuncia, porque él va a encontrar situaciones de profunda injusticia. Él va a chocar contra la esclavitud, que le va a interpelar profundamente, que todavía está vigente, no en la metrópoli, no en Francia, pero sí en las colonias, y él va a denunciarlo, él va a poner en marcha pues una campaña para rescatar esclavos, le van a silenciar, le van a decir, le van a parar los pies, pero él va a tener muy claro, como le dice a su antiguo abad de Francia, de la Trapa, no tenemos derecho de ser centinelas dormidos, perros mudos, pastores indiferentes. Es decir, que el sueño de la fraternidad también pasa por la construcción de la justicia, no puede no pasar. Pero claro, el que quiere ser hermano de todos se encuentra con ciertas sombras dentro de sí mismo. Y en fin, esto más bien es una buena noticia, porque al que no le pase que levante la mano. Queremos seguir a Jesús, queremos ser hermanas y hermanos fraternos, queremos ser, pero en el fondo de nosotros mismos sabemos que tenemos muchos límites, que somos pecadores y que nunca vamos a llegar donde nos gustaría. Pues Carlos de Foucault, San Carlos de Foucault también, y por eso yo hablo de él como hermano inacabado, y en ese inacabamiento yo creo que viene al encuentro nuestro y se convierte en modelo de santidad. Ser santo no es ser perfecto. Se puede ser santo y tener sombras. Bueno, pues aquí traigo una de esas sombras que a mí me molesta particularmente, porque las sombras de los demás nos molestan más que las nuestras, ¿eh? Vemos la viga en el ojo ajeno y no vemos la nuestra. Pues a mí esta sombra de Carlitos me molesta mucho. Y es que él quería fundar, tenía siempre en su cabeza el sueño de tener compañeros. Estuvo siempre solo, entre otras cosas porque era bastante radical y seguramente bastante invivible. Es decir, pero siempre aspiraba a fundar, siempre aspiraba a tener compañeros, después al final de su vida ya no, pero durante muchos años. Y una vez por fin encontró uno que sus amigos padres blancos, los padres blancos eran los que gestionaban la misión en el norte de África, y el prefecto apostólico era un padre blanco. Y entonces los padres blancos allí en Argel, por donde él pasaba de vez en cuando, tenían un hermano converso que se llamaba Michel, que lo tenemos aquí, que era un hombre muy contemplativo, que buscaba una vida pues no como la de los padres blancos, una vida misionera, sino una vida pues más solitaria, más... De hecho, él murió siendo cartujo en una cartuja en Francia. Es decir, que era un hombre recio, para ser cartujo hay que tener una cierta reciedumbre. Bueno, pues entonces le propusieron que se llevara al hermano Michel, el hermano Michel estuvo de acuerdo, pero al pobre hermano Michel, fíjense cómo habla de él. Le dice a su prima Marie de Bondy, Michel no va ni bien ni mal, corto de espíritu y poco abierto de carácter, me da el beneficio infinito de poder celebrar la Santa Misa y de exponer la Santa Hostia. Es espantoso, ¿no? Vamos, que se utiliza Michel para poder celebrar la Santa Misa y exponer la Santa Hostia, pero no va ni bien ni mal, y mirad cómo le define. Michel, el plan era que se fuera con él desde Argel hasta Tamanrasset, porque él ya vive en Tamanrasset, bien en el sur. Era un viaje muy largo. En ese viaje muy largo, él siempre iba a pie, llevaba un camello, pero él iba a pie. El camello lo utilizaba para llevar las provisiones y tal. Michel, pobre hombre, no estaba, era bretón, de Bretaña, pescador, no estaba acostumbrado a caminar por el desierto, pues necesitaba una montura. Ya a Carlos no le pareció muy bien. Las jornadas extenuantes. Bueno, el caso es que el pobre Michel, después de soportarle él a Carlos durante casi 3 meses, le dijo no puedo más.
enfermo, se tuvo que quedar a mitad de camino. Un padre blanco lo recogió, lo cuidó durante un año y lo devolvió a Argel. En fin, que Carlos de Foucauld, que quiere ser hermano de todos, a veces no consigue ser hermano concreto de los que se encuentra por el camino. Y esto forma parte de la humanidad. Y a mí esto más que la gente me dice, ¿por qué hablas de las sombras de San Carlos de Foucauld? Digo, porque esto nos alienta, porque yo también tengo sombras y si espero a no tenerlas para llegar a ser santa, pues no me pongo nunca. Entonces, bueno, hermano con sombras, pero al fin y al cabo, un hermano que con sus sombras y sus luces va a dar la vida hasta el final. Y después de pasar muchos años en Tamanrasset, bueno, muchos años, desde 1905 hasta 1916, en Tamanrasset, con los tuaregs, en una vida ya muy sencilla, de hospitalidad recíproca, de mucho trabajo lingüístico. Al final, en 1916, pues va a estallar, saben que bueno, estalla la Primera Guerra Mundial en 1914. Él siente la tentación de volver a Francia para asistir a los soldados en el frente, pero se da cuenta de que su papel, su misión está en el Sáhara y se va a quedar ahí. Y la situación también está muy convulsa porque ya empiezan a emerger los movimientos independentistas que se rebelan, y con razón decimos ahora, ¿no?, contra el colonialismo, y entonces él corre peligro. Es el único francés que vive verdaderamente inserto entre los tuaregs, porque franceses allí hay muchos, hay un cuartel allí al lado, cerca, pero los franceses viven todos en su cuartel, comen la comida que les mandan desde Francia, hablan su lengua. Carlos de Foucauld no está en esa burbuja. Carlos de Foucauld vive con la gente. Viviendo con la gente, pues corre peligro y él se da cuenta de que la población local también corre peligro. Entonces, construye una especie de fuerte para refugiarse en caso de peligro con la población y se va, pues en el mes de junio se traslada ahí. Y el 1 de diciembre de 1916 lo asesinan por error, porque parece que solamente querían secuestrarle, pero el muchacho que lo custodiaba se puso nervioso y disparó y lo mató. Y junto con él murieron pues otros 3 musulmanes que murieron también por error. Es decir, fue una especie de maniobra que a los asaltantes les salió mal y que dejó pues 4 víctimas. Y los 4 fueron enterrados juntos. Entonces este hombre que ha querido ser hermano de todos va a terminar su vida pues junto con esos musulmanes a los que él ha querido anunciar el Evangelio de Jesús, no con la palabra, sino con la presencia, y va a ser incluso enterrado con ellos. Solamente bastantes años más tarde, en 1928, trasladaron sus restos y ahora está enterrado en el Golea. No cumplieron para nada su voluntad porque él había dicho, quiero que mis restos descansen donde yo muera. Pero bueno, lo trasladaron a otro lugar. Bien, pues este es el hermano, ¿no?, el hermano inacabado que ha querido ser hermano universal. Y muy brevemente yo quisiera pues compartirle algunos aspectos en los que me parece que su testimonio de fraternidad puede también convertirse en un desafío para nosotros, para vivir nosotros hoy concretamente aquí esta fraternidad a la que también aspiramos, ¿no? Primer elemento sería que para Carlos Jesús es el ancla permanente, que da unidad a toda su existencia. Han visto cómo su existencia pues atraviesa muchas fases distintas, no es lineal, y si hay un eje que le da unidad es la persona de Jesús. Este Jesús que él lo llama modelo único, ¿no?, y al que está señalando permanentemente. Creo que también pues en nuestros tiempos convulsos como creyentes, el eje que tiene que orientar toda búsqueda de fraternidad, ¿no?, de manera que no nos equivoquemos a veces en las propuestas, es Jesús y es su palabra, ¿no?, el volver una y otra vez al Evangelio. Carlos nos invita también a ir explorando y habitando esos últimos lugares que no hemos elegido. Él había quedado apasionado por el Jesús que había ocupado el último lugar y de alguna manera intentó él con su propia vida también
ocupar o habitar esos lugares en los que otros o la Iglesia no quería estar, ¿no? Que era esa periferia de Francia tan alejada en el norte de África. También nosotros, yo creo que muchas veces, pues, me perdonan si a ustedes no les pasa, pero a mí sí, a veces tenemos una cierta tendencia a buscar brillar, triunfar, hacer cosas verdaderamente útiles, que valga mucho la pena, Y hay últimos lugares en los que nos vamos encontrando muchas veces a nuestro pesar de los que intentamos escapar. Y sin embargo, Carlos, apuntando también a Jesús en Nazaret, nos muestra que la verdadera grandeza de la vida se pasa, ocurre ahí, en lo recóndito, en las costuras de lo pequeño, en lo que no se ve, en esas relaciones cotidianas que intentamos cuidar, en el hacer la comida pues con cariño, en el no quejarnos cuando ven esos últimos lugares, ¿no? Pues es una invitación, porque cómo ser fraternas y fraternos si nos queremos situar por encima del otro, ¿no? Si queremos construir desde arriba en lugar de construir humildemente en comunión desde abajo. Claro, yo creo que solamente si hacemos ese ejercicio de ocupar interiormente el último lugar, podemos ir aprendiendo a optar verdaderamente por los últimos. Y fíjense que nuestro mundo clama porque los cristianos nos comprometamos cada vez más con las personas fragilizadas de nuestro mundo, ¿no? Aquí tenemos pues el drama de los migrantes que llegan a nuestras costas, pero vamos, es que en cuanto salimos de esta casa nos encontramos montones de situaciones que conocemos de últimos, a veces también incluso dentro de nuestras familias y de nuestras comunidades y de nuestra iglesia. Bueno, pues Carlos de Foucault, con esa manera que ha tenido de vivir en el desierto con los últimos, yo creo que es una espuela permanente que el Papa Francisco ha detectado muy bien en ese compromiso de fraternidad. La fraternidad del Evangelio tiene que abrazar, es como un fuego, está llamada a abrazar a todos, pero desde abajo, desde lo pequeño, ¿no? Abrazando aquello que el mundo pues tantas veces rechaza. Cultivar el aprecio de la diversidad. Y fíjense que nosotros estamos en un contexto en el que la diversidad a veces la vivimos como una amenaza y no como una oportunidad. La diversidad que a veces se desboca, pero que queramos o no, pues habita en nuestras calles, en nuestra iglesia, en nuestras familias, diversidad de muchos tipos, ¿no? Diversidad cultural, diversidad racial, diversidad lingüística, diversidad religiosa, diversidad de género. ¿Cuántas diversidades están hoy intentando articularse en nuestra sociedad tan fragmentada, ¿no? Pues Carlos de Foucault él sabía lo que era el desprecio de la diversidad, porque los tuaregs eran personas verdaderamente marginadas y despreciadas, ¿no? Pero él supo descubrir que ese pueblo era valioso y porque descubrió su valor, aprendió a apreciarlo y a hacerse, él dirá, siempre grandes amigos, ¿no? Pues este dato yo creo que también es una invitación interesante, ¿no? Para poder vivir nosotros la diversidad como oportunidad de fraternidad y no solo como amenaza de la que tenemos que protegernos. Si vamos caminando por acá, yo creo que nuestro amor se irá haciendo político, en el sentido de que irá construyendo una sociedad más justa, ¿no? Carlos de Foucault denuncia su amor a Jesús, no solamente un amor místico que le lleva a pasar muchas horas en oración, sino que es un amor político que le lleva a denunciar, a comprometerse en el rescate de los esclavos, a denunciar después muchas otras situaciones de abusos que cometen los militares contra los indígenas. Es un hombre que está siempre tendiendo puentes de diálogo entre los nativos y los militares. Por ejemplo, él va a llevar en un momento de su vida a un amigo tuareg, lo va a llevar a Francia para que los franceses descubran que los tuaregs existen, para que se pueda crear esa relación de ida y vuelta, ¿no? Pues abrir puertas de diálogo, abrir puertas de justicia, puertas de fraternidad. Creo que es una invitación verdaderamente urgente. Y después, aunque nosotros no creo que vayamos a irnos nunca a vivir al desierto, yo seguro que no, pero ustedes seguro que tampoco, por lo que veo,
Muchas veces vivimos en las ciudades o en nuestras ciudades o en nuestros pueblos como en desiertos urbanos. Desiertos pues porque la palabra de Dios no se escucha muy poco, cada vez menos, lo religioso tiene muy poca resonancia. Aquí a lo mejor hay alguna abuela que no ha visto bautizar a sus nietos, no sé. Bueno, pero hay muchas que no y que dicen, ¿y qué hemos hecho para que nuestros hijos no sigan nuestro camino? En fin, cada uno que mire a su alrededor en su propio desierto y que descubra quizá también con el testimonio de Carlos de Foucault que este desierto estamos llamados a mirarlos de una manera nueva, ¿no? En el desierto hay vida, es lo que estamos llamados a descubrir. En el desierto, mientras hay personas, hay posibilidad. Fíjense que Carlos volvió como alguien que pensaba que no tenía derecho a una segunda oportunidad. Y si se convierte es porque siente el perfume, dice él, de estas mujeres inteligentes, virtuosas y cristianas que no le juzgan. Pues aprender a mirar estos desiertos nuestros urbanos con la mirada nueva de la misericordia, de la ternura, de la justicia. Y nada, que Jesús entonces, él que es el hermano mayor universal, porque Carlos lo reconoce a Jesús como hermano mayor universal, que él habite en nosotros, en nosotras, y nos vaya ayudando a establecer con toda persona una auténtica relación de hermana y de hermano. Amén.